ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado, compañeras, compañeros, compañera diputada, público que hoy nos acompaña. Este día, en cumplimiento al mandato constitucional, el cual nos obliga a realizar un análisis y evaluación exhaustiva del cuarto informe de gobierno presentado por el titular del Ejecutivo Estatal, en un ejercicio democrático de rendición de cuentas ante el Congreso del Estado y ante las y los veracruzanos. Hoy, un ejercicio que busca fortalecer las funciones del control de esta soberanía y el equilibrio entre los poderes, con la convicción de que este ejercicio se haga con voluntad conciliadora, respeto mutuo y tolerancia a las diferencias ideológicas. Esto para lograr puntos de equilibrio que favorezcan al bienestar colectivo y al desarrollo de nuestro Estado. Un ejercicio en donde se busca que el gobernante escuche al pueblo, a las y los ciudadanos, por medio de las y los legisladores que resguarden el encargo de representarlos y de defenderlos. Con ese principio, las diputadas de Movimiento Ciudadano, hoy fijamos nuestra postura del cuarto año de gobierno de la actual administración que usted encabeza y para fundar cuestionamientos sobre temas específicos. A 4 años de una política social guiada por intereses electorales, tenemos un aumento grave en el número de personas en situación de pobreza, un empobrecimiento generalizado en la sociedad y un aumento en la carencia económica y social. En Veracruz, la pobreza y la desigualdad son situaciones que afectan a miles de mujeres, niñas, niños, adolescentes, indígenas y adultos mayores. Datos del Coneval reflejan que en Veracruz el 54.7% de la población se encuentra en situación de pobreza laboral. Es decir, sus ingresos están por debajo del costo de la canasta alimentaria. La encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI señala que el tercer trimestre de este año existen 70,356 empleos menos que en el mismo periodo del 2021. Y aunado a lo anterior, de ellos existen 101,526 personas más sin empleos. Datos de esta misma encuesta nacional señalan que Veracruz ocupa el 4º lugar nacional en trabajadores asalariados sin contrato estable, el 5º lugar nacional en trabajadores sin ingresos suficientes y un deshonroso 2º lugar nacional en trabajadores sin seguridad social. Es preocupante ver que la política laboral implementada no ha logrado que las y los veracruzanos cuenten con los ingresos necesarios para salir de la pobreza. Nuestro campo está olvidado. Nuestra gente está muriendo de hambre. No hay una política de generación de riqueza, nos queda claro, pero tampoco hay una política de gasto responsable que ayude a cerrar los porcentajes de desigualdad que se viven en el Estado. En seguridad pública, es alarmante ver que, de acuerdo con cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 2022, en Veracruz se cometieron 4,593 homicidios dolosos, casi 50 por mes, 58,517 robos de vehículos automotores, 9,891 robos a transeúntes en la vía pública, 11,216 robos a casa habitación. Asimismo, este Secretariado Ejecutivo señala que durante los meses de enero a septiembre de 2022 se cometieron 65,201 delitos en sus diferentes tipos y modalidades, es decir, un promedio mensual de 7,245 delitos, estando Veracruz dentro de las 10 entidades del país con mayor incidencia delictiva. La violencia contra las mujeres no cesa. De acuerdo con los registros del mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz ocupa el 18º lugar nacional en violaciones, el 9º lugar nacional en violencia familiar, el 8º lugar nacional en abuso sexual, el 3er lugar nacional en feminicidios y el 2º lugar nacional en secuestros. El estudio Impunidad, Homicidios Dolosos y Feminicidios 2022 de la organización Impunidad Cero revela que en Veracruz, de cada 100 homicidios por muertes violentas de mujeres,
las autoridades solo consiguen resolver 2. De acuerdo con datos del Consejo General del INE, Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en el número de registros de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Tal pareciera que este gobierno le ha declarado la guerra a las mujeres. En los últimos 3 años de este gobierno no se le ha incrementado ni un peso el presupuesto del Instituto Veracruzano de las Mujeres, y mucho menos a todos los programas que le daban a protección contra la violencia. En México siguen asesinando a 10 mujeres cada día y en Veracruz desaparecen 2 diariamente. Cifras del Poder Judicial del Estado de Veracruz: entre el 1 de enero de 2020 al 11 de noviembre del 2022, 1,114 mujeres interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por acoso y hostigamiento sexual. Sin embargo, de esas 1,114 denuncias por acoso y hostigamiento sexual, solo se abrieron 25 procesos penales, lo que representa apenas un 2.2%. Esto sin considerar aquellas que no denuncian. Por otra parte, estamos ante un gobierno que persigue de manera cotidiana a los periodistas, que los señala. Cabe señalar que de acuerdo con cifras de la UNESCO en el país, se tiene el registro de 18 asesinatos de periodistas en lo que va del 2022, de los cuales 7 fueron asesinados en Veracruz. El Estado suma ya un total de 31 periodistas asesinados y 7 más permanecen en calidad de desaparecidos desde el 2016. Es inmoral hablar de grandes obras, de presumir de grandes acciones y no hablar de lo que está pasando con la seguridad de nuestro Estado, del nulo respeto a los derechos humanos, del Estado fallido en el que viven miles de veracruzanas y veracruzanos todos los días. Y cuando comparecen los secretarios de despacho en esta soberanía para informar a las y los veracruzanos de las obras y acciones que realiza el gobierno, tal parece que solo vienen a ser alabados y a no rendir cuentas. Y si se les cuestiona, solo recibimos expresiones que nos denigran o nos descalifican. No normalicemos la violencia, no normalicemos la inseguridad, no normalicemos las balaceras, no normalicemos los feminicidios, no normalicemos los asesinatos a periodistas, no normalicemos la agresión a nuestros profesionistas. Lo acaba usted de decir bien, señor gobernador, y lo felicito. El reconocer que tienen un gran reto con el tema de la violencia de género, ojalá no solo lo reconozca usted, también lo reconozcan sus secretarios de despacho, en donde aquí dimos a conocer, mis compañeras y una servidora, los casos de acoso que no se han resuelto, y tomen acciones contundentes en sus secretarías. A 4 años de este gobierno, deberíamos tener menos excusas y más resultados. Ya no es posible seguir llevando una estrategia gubernamental de simplemente echarle la culpa al pasado, de atacar y desprestigiar a todos los que no piensan como el Ejecutivo. A 4 años de que las y los veracruzanos optaron por un cambio ideológico de la forma de gobernar, es momento de tomar la recta final y anteponer las causas de las y los ciudadanos, dejando al lado nuestras diferencias, poniendo a Veracruz por delante. Debemos apuntar hacia un nuevo trato, en donde se privilegie el diálogo, el respeto, la diferencia y la pluralidad. Consideramos importante abrir espacios de interlocución efectiva entre la ciudadanía y los servidores públicos, para evaluar resultados y determinar, por la vía del consenso, las políticas a seguir en los años venideros. Desde el Ejecutivo es donde se deben generar condiciones para hacerlo. Señor gobernador, en un contexto de rezagos y limitaciones presupuestales, gobernar no es fácil. Sería poco ético de nuestra parte no reconocerlo. Sin embargo, no debemos sacrificar el presupuesto de nuestra máxima casa de estudios, ya que un pueblo sin educación es fácil de engañar. Pero también hay que decir que no bastan las buenas intenciones, porque los atributos de honestidad y compromiso social
deberían ser inherentes a cualquier persona que asuma una responsabilidad pública. Por eso, desde esta máxima tribuna del Estado, les decimos a usted, a las veracruzanas y a los veracruzanos, que en Movimiento Ciudadano ponemos a las personas al centro y sus causas al frente. Y es por ello que seguiremos impulsando políticas públicas que busquen el desarrollo, que beneficien a la economía, defiendan los derechos humanos y pacifiquen a Veracruz, porque Veracruz tiene quien lo defienda. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada Calleja. Se le concede el uso de la voz al ingeniero Cuitlahua García Jiménez, gobernador del Estado, hasta por 15 minutos para responder las preguntas formuladas por la diputada Ruth Calleja.